Hola, muchas gracias a la Sociedad Matemática y al comité organizador de la sesión por aceptar esta plática, cuyo propósito es hablar desde el punto de vista de la lógica formal sobre el papel del uso de lemas en las demostraciones. Piensa en la siguiente situación. Están demostrando un teorema, un grupo de colegas, frente al pizarrón, y entra un lógico y les pregunta, oigan, ¿pueden demostrar su teorema sin usar lemas? ¿Qué responderían ustedes? ¿No? Sería interesante ver sus caras en este momento. ¿Y es esto posible en general? Y más importante aún, ¿para qué? ¿O qué utilidad tendría hacer esto? Bien, como el propósito es pues contestar estas preguntas de alguna forma desde la lógica formal, déjenme empezar con un par de recordatorios. Eh, Voy a usar los llamados secuentes, ¿verdad? Para representar demostraciones, pues que son parejas entre una colección de información llamada gamma y una fórmula C, ¿no? Y bueno, seguramente muchos de ustedes conocen las reglas usuales para razonar con la implicación en lógica, que es el modus ponens y pues la regla de introducción a la implicación, o también llamado en sistemas axiomáticos el metateorema de la deducción. Eh, el sistema técnico sobre el que voy a trabajar, que es el que captura un razonamiento matemático más directo, es el cálculo de secuentes, cuya regla para introducir la implicación es la usual, pero cuya regla izquierda es esta regla que, si ustedes la analizan, es poco extraña, ¿no? Resulta equivalente al modus ponens de alguna forma, pero pues más adelante voy a decir por qué resulta extraña. Pero para capturar realmente el razonamiento matemático, pues necesito la regla de corte, que es esta, y que corresponde al uso de lemas, ¿no? Pues vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, pues para probar C, me está diciendo, pues prueba lo que quieres, pero usa una información adicional, que es el lema A, y por supuesto prueba este lema, ¿no? Entonces, esta regla de corte, que se llama de corte porque la regla se corta, desaparece, eh, pues modela el uso usual de lemas en matemáticas. Y algo muy importante, eh, requiere de una clase de adivinanza, ¿no? Que esa también es en la realidad, ¿no? Pues el lema, a mí me interesa probar un resultado y voy a ir sacando lemas que pues no están escritos en ningún lado de entrada, ¿no? Que yo con mi experiencia y con mi creatividad, de hecho, voy a postular porque me sirven para estructurar la prueba que yo quiero y para obtenerla. Entonces, respecto a la pregunta original del lógico de ¿lo puedo hacer sin lemas? Pues la respuesta de la lógica formal es sí, ¿no? Hay un teorema muy prominente que se llama el Hauptsatz, que literalmente quiere decir teorema principal, que dice que cada derivación, la lógica constructiva o clásica, puede transformarse en una derivación de lo mismo, pero en la que no aparece la regla de corte, ¿verdad? Y la consecuencia, dado que he estado haciendo la analogía con el uso de lemas, es que, bueno, entonces sí, toda demostración puede convertirse en una demostración que no use lemas. En estos sistemas y en muchos más, no en todos. Y bueno, volviendo a la pregunta, pues ¿será esto útil en la lógica o para la práctica? Para la práctica como que nos suena que no. Ahora, para la lógica, pues por ejemplo, un prominente lógico que es Jean-Yves Girard, en algún lado dijo, pues un cálculo de secuentes sin eliminación de corte es como un auto sin motor. Pues en pocas palabras, no sirve.
Entonces, desde el punto de vista de la lógica formal, el teorema es muy relevante. Quiero que se cumpla. Ahora, para la práctica, ¿qué consecuencias tendría? ¿No? Bueno, uno de sus corolarios es este, que se llama la propiedad de la subfórmula, que nos dice que en la prueba, que no usa cortes de esto, todo lo que aparece en mi argumento formal aparecía ya aquí o aquí, como subfórmula. ¿Sí? Sus consecuencias técnicas son muy importantes, ¿no? Si se cumple el teorema de eliminación de corte y por lo tanto la propiedad de la subfórmula, pues entonces la lógica es consistente y en algunos casos hasta decidible, como en la lógica de proposicional. También, si se cumple esta propiedad, hay un algoritmo de búsqueda automatizada de pruebas, muchas veces, o al menos un procedimiento, ¿no? Entonces, para la lógica es muy relevante. Ahora, para la práctica matemática, pues es muy extraño, ¿no? Porque implica en particular que si tengo un teorema, y cuando digo un teorema es que es una prueba de algo que no usa hipótesis, pues entonces la prueba es analítica o la fórmula es analítica, ¿no? Es decir, la demostración involucra solamente conceptos ya presentes en A. Y cuando digo conceptos en la realidad, digo aquí pues, pedazos de A, fórmulas de A. Y eso pues suena muy lejano a la realidad matemática, ¿no? Entonces aquí hay un conflicto en la lógica como teoría matemática, entre las propiedades técnicas de un sistema lógico como teoría matemática y el uso de la lógica como una herramienta, por ejemplo, para las matemáticas formalizadas, que son las matemáticas que se hacen usando un demostrador interactivo. Por ejemplo, me gusta poner esta parte de un muy bonito artículo de Robinson que dice, que habla sobre cómo un teorema real, en este caso un teorema de los números enteros, pues tiene en su demostración ideas que parecen muy extrañas a la proposición que estoy probando, ¿no? Como que no tiene nada que ver, ¿no? Y por otro lado, como ya acabamos de decir, el Hauptsatz de Gensen dice lo contrario, ¿no? Y es muy difícil creer, díganme si no, que esto es cierto para pruebas reales informales. Informales quiere decir no que sean incorrectos, ¿verdad? Sino que son no con el rigor de la lógica, que son las pruebas de la matemática del día a día. Bien, ya para ir en la última parte, quiero contestar esta pregunta y hablar de esta regla extraña, ¿no? Que el mismo Girard dice, pues es que es antiintuitiva. Es antiintuitiva porque uno quiere probar C usando una implicación y usa la implicación de manera indirecta, ¿verdad? Pues voy a probar su antecedente y luego voy a usar su consecuente. Y cuando digo voy a usar algo diferente, estoy diciendo que voy a usar un lema. ¿Sí? Pero es un uso al vuelo del lema, ¿no? Es decir, no es que uso un lema y lo pruebo, sino que uso un lema y pruebo otro lema. Claro que están ligados por la implicación, que la implicación usualmente en la realidad es un teorema conocido, ¿no? De esa forma. Ahora, esta regla está presente en el sistema que elimina el corte, que ya dije. Entonces, como tengo esta regla que está modelando un uso, pues si bien extraño, pero un uso de lemas, entonces no es cierto que el Hauptsatz realmente elimina todo uso de lemas, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera un sistema para la práctica matemática, pues ya dije que la regla original es rara. Por ejemplo, me gustaría usar esta regla, que es la regla que me dice la intuición, porque esta regla básicamente es el modus ponens, ¿no? La otra premisa necesaria para el modus ponens pues es trivial en este caso, porque la implicación es parte de las hipótesis. Es decir, en la práctica matemática, por lo general, uno usa implicaciones de manera directa,
no para obtener consecuencias indirectas de ellas. Claro, uno usa muchas implicaciones y las va encadenando por transitividad. Bien, esta regla es útil. Se usa mucho en matemáticas formalizadas, de hecho en un asistente de pruebas que se llama COP. Pero, y aquí viene el contraste y el conflicto entre lo dicho anteriormente, cuando yo pongo esta regla en vez de la otra, cuando cambio la regla antiintuitiva por la regla intuitiva, el teorema de eliminación de corte falla. Entonces sería un carro sin motor, según Girard. Que bueno, no tendríamos por qué hacerle caso, ¿verdad? Porque si lo que nos interesa es la práctica, pues es natural que la eliminación del corte falle, ¿no? Puesto como una moraleja, pues como la regla es intuitiva y coincide con la manera en que se usa la implicación en la práctica matemática, pues también es muy natural que no se cumpla el Hauptsatz. Porque en la práctica matemática, y esa seguramente fue su respuesta original a la introducción de esta charla, es no quiero prescindir del uso de lemas. No me interesa. Pues es dañino, ¿no? Bien. Ya para cerrar la charla, déjenme ver cómo es que también puedo, aunque no tenga la regla de corte, modelar el uso directo de lemas. Aunque de una manera un poco, pues, extraña también, ¿no? Fíjense en esta instancia de la regla antiintuitiva izquierda. Está probando lo que quería usando un lema extra y está probando el mismo lema. Por supuesto, el precio es que tengo que agregar esta información que pues para la práctica matemática, ahora pues, imagínense otra vez la situación, en la discusión del teorema alguien llega y dice, usemos como auxiliar A implica A. Pues también qué cara van a poner, ¿no? Porque es un teorema inútil, ¿no? Es un teorema que aparentemente no sirve para nada. Pero aquí está modelando a la regla de corte. De hecho, yo puedo simplificar esta instancia de la regla de manera que me quede la regla de corte. ¿Cómo? Pues usando una regla de simplificación de la identidad, de la tautología implicada, que dice, pues, si probaste C usando gamma y A implica A, pues en realidad probaste C usando gamma. Es decir, esta A implica A no juega en ningún caso. E intuitivamente es cierto, ¿no? Porque sacar la información a A implica A, que es lo que hace la regla izquierda general, sacar la información general a la implicación, A implica B, pues no es operativo, ¿no? No le vas a sacar nueva información a A implica A, entonces puedes tú eliminarla. Y esta regla, bueno, y leída al revés, que leída al revés, pues es una instancia de la monotonía, ¿no? Si probé C usando gamma, puedo probar C usando gamma y cualquier otra cosa, en particular A implicada. Entonces, el hecho de que esta regla sea admisible en el sistema y que su inversa también, me permiten probar que de esta instancia tengo la regla de corte. Entonces, lo que hace el teorema de eliminación de corte es eliminar el uso de los lemas con esa regla de manera directa, pero los pueden modelar siempre. Pues ahí están los lemas. Bueno, ya últimas observaciones. Esta regla es muy curiosa, porque no es que nada más ayude a obtener la regla de corte, sino que es equivalente a ella. Y es un ejercicio muy sencillo. Es equivalente esta regla a la regla de corte. Y el corte también es equivalente al modus ponens, ¿no? También es un ejercicio sencillo. Y por ejemplo, uno nunca se preguntaría, ¿podría hacer pruebas sin modus ponens? ¿No? Y bueno, entonces, conclusiones finales. Tengo dos sistemas, uno muy técnico con esta regla de implicación izquierda antiintuitiva que permite eliminar el corte, pero no es útil. Otro, donde la regla es muy intuitiva para usar implicaciones, pero que no permite eliminar el corte.
Aunque tengo propiedades buenas porque mantengo la propiedad de su fórmula, solo que ya no es un corolario. Bueno, pues elijan ustedes el sistema y el uso de lemas a su conveniencia y muchas gracias.